Este país no tiene sentido, me dijo una vez un estudiante de intercambio francés en la Facultad de Derecho. Yo estaba dando forja y me había preguntado cómo era posible que los llamados intelectuales del peronismo fuesen todos radicales. Intenté explicarle que el peronismo tiene varias puertas de entrada. Que yo conozca, al menos son 4. La primera es la sangre, la casa familiar. Cuando tu apellido es Cafiero, el famoso cuadro de Perón en la cocina. Yo esa canción la canté 800 veces y siempre estuve mintiendo. Vendría a ser el equivalente de ser Targaryen o Skywalker. Cuando entras por sangre no hay mucho que explicar. Nadie se imagina un Moyano militando en el PTS. La segunda es la aquiescencia intelectual, esto es acceder a la verdad última, el fino proceso de rigor técnico mediante el cual un humano se encierra en una torre de marfil y metódicamente contrasta todas las teorías políticas existentes. Leerá detenidamente a Smith y a Ricardo, a Marx, estudiará Atenas, comparará a Lenin con Ronald Reagan e incorporará las 20 verdades como resultado natural de un proceso matemático. Nunca conocí a nadie así. La tercera es la resignación. Hay seres humanos cuya relación con el peronismo nace conflictiva. Las premisas no cierran, principalmente porque las premisas no cierran. El movimiento se contradice más de lo que se dice y se traiciona más veces de la que se es leal. Estas personas están enojadas con el peronismo, principalmente porque en vano intentaron entenderlo, descifrarlo. La tercera vía es la del ex-trotskista. Algunos de los mejores militantes que conocí en mi vida son ex-trotskos. Al igual que un carbón sometido a procesos de extrema presión puede convertirse en un diamante. Un militante obligado a levantarse todos los días a las 5 de la mañana para ir a jugar al socialismo cortando Panamericana y que lo golpee Sergio Berni puede transformarse en el mejor activo del campo popular a través de un proceso de conversión. Las etapas clásicas suelen incluir la negación, la negociación y finalmente la aceptación. La cuarta, quizás la más interesante y difícil de explicar, es la confusión. Leopoldo Marechal tiene la virtud de haber descubierto exactamente cuándo se hizo peronista. Dice que una jornada salió de su casa y la calle era un hervidero, un quilombo. No entendía qué carajo estaba pasando y no le quedó otra opción que sentirla. Se sumó a las hordas populares sumido en frenesí. Lo golpearon los bombos, lo empujaron y quizás hasta le chorearon la billetera. Cuando terminó la jornada supo para siempre lo que había pasado. Se había transformado. Resulta que era el 17 de octubre y ese mismo día se dio cuenta que era peronista. Probablemente siempre lo había sido. Miguel Ángel decía que las esculturas ya se encontraban adentro del bloque de mármol, que el escultor lo único que tenía que hacer era liberarlas. Con la ideología pasa algo similar. La pulsión de confusión vive adentro de cada argentino. Su propensión a la mística, un gen del goce. El antiperonismo se explica por este mismo elemento. Como es sabido, el mismo fenómeno que te hace peronista puede hacerte gorila. Es decir, que ante la manifestación divina, ante la confusión suprema, algunos humanos descubren su peronismo donde otros descubren su gorilismo. De ver la zarza ardiente en el desierto, algunos se harán fieles y otros bomberos. Es por esta puerta que entra la mayoría de los mortales. Porque el peronismo no pregunta de dónde venís y, en rigor, tampoco le importa demasiado a dónde vas. Por acá entró Marechal, entró Cook después de ser radical, entraron Norma Kennedy y el turco Asís, ambos militantes del Partido Comunista, entró tu tía Gorila que se hizo peronista con Néstor y entró Leandro Santoro, entró Jaureche, entró Marcelo Tinelli, entró Susana Jiménez. Entró Jesús repartiendo panes, entró Felipe Solá, entró Papá Noel, entraron los días peronistas, entra el negro Dolina diciendo que ser de izquierda era muy difícil porque él también quería un auto. Entró el Diego, entró Mirta, entró Patricio Kelly, entró Iván Drago, entró López Rega, entró Firmenich y hasta asoma un piecito Borges diciendo pícaramente incorregibles. Entra un presidente que pasa de ser un vendedor de seguros de un país fundido a proponerle al G20 cómo salvar al mundo. Y entró un argentino que trepó a lo más alto del sillón de San Pedro para en su hora más oscura absolver a la humanidad de todo pecado. Quizás sabe por su vocación religiosa que nadie se salva solo, pero en una de esas lo recuerda por haber militado en Guardia de Hierro. Todavía no puedo explicarle al francés qué es el peronismo. Con suerte algún día lo pueda sentir, porque el peronismo, al igual que la mística, no se entiende ni se comprende.
El peronismo no se impone ni se mendiga, se celebra. Y quizás su explicación se parezca bastante más a un francés diciendo en una clase pública de la Universidad de Buenos Aires: este país no tiene sentido.